Si nos quedamos paralizados, como congelados en el tiempo, como intentando que el tiempo no pase sobre nosotros, en una suerte de hibernación, jamás conseguiremos descubrir nuevas páginas. Jamás nos encontraremos con esa parte de nosotros que nos está esperando, esa parte, digamos que más positiva, esa parte de crecimiento, ese culmen, esa cima que indica un más allá y que nos invita también a más cimas, a más metas que jamás hubiéramos pensado conseguir. Tenemos que movernos de dentro a fuera, no de fuera a dentro, no con la urgencia de lo que viene impuesto por el exterior. Tenemos que movernos porque si no hay movilidad hay desastre. La vida es crecimiento, evolución y también revolución. Es dar ese puñetazo en la mesa de nuestro ánimo y decir, vamos adelante. Vamos adelante precisamente cuanto más tocas el techo del cansancio. Ese cansancio a veces límite, es ese cansancio agotador que te deja tumbado prácticamente como un náufrago en la arena, es un cansancio que si se toma por el lado potente que ofrece de manera subrepticia, es un cansancio que es una pértiga para conseguir nuevos espacios, nuevas conquistas. Sí, tenemos que descubrirnos, no lo conocemos todo de nosotros, es decir, no conocemos casi nada de nosotros. Muy a menudo lanzamos un mensaje encubierto, un mensaje casi siempre de pseudo-timidez y de un no puedo, no podré, quizá no podré, acaso tal vez, de ninguna manera llegaré a eso. Y a eso se agarra también en el juego de ajedrez, en el tablero de la vida, nuestros semejantes a veces convertidos también por nosotros mismos en nuestros contrincantes, al ofrecer esos flancos de, en el fondo, falsa debilidad. Una falsa debilidad que indica o viene a indicar, sobre todo, fundamentalmente pereza. Nos han traído al mundo para movernos, para que desde el primer llanto de romper la red, de romper la telaraña del silencio, del ahogo, del contacto con la vida, elevemos nuestra potencialidad, no nos quedemos desmayados. Nos están esperando muchas cosas más allá del cansancio y paso a paso cuando vamos avanzando en la edad. Es curioso, nos están esperando muchas más cosas que incluso nuestra primera juventud. Nos está esperando la capacidad de paladear todo lo que nos ha ocurrido, nos está esperando también la capacidad de seleccionar aquello que es mejor para nosotros y nos está esperando la capacidad de secuenciar nuestros ritmos. Es decir, tras una etapa o unos días de estar a galope, de iniciativas, de fuerzas, de repente podemos desconectar y quedar en una especie de un cierto espacio en blanco de transición para recuperarnos, para coger balón de oxígeno, para coger otra vez potencialidad, para descubrir nuevos mares, para ser esa punta de lanza, de vanguardia, de conocimiento, de indagación, de investigación. Vivir es indagar, es investigar, pero no con la pesquisa del detective ni con la inquina de quien está buscando una prueba para comprobar algo, una hipótesis que una mente previamente has fabricado. Vivir es descubrir en el hallazgo, en la sorpresa continua, en la maravilla de maravillas que nos ofrece el abrazo potente de la vida. Ese abrazo potente de la vida que nos da fuerza, casi como una descarga eléctrica, para seguir en nuestra potencialidad, para seguir en nuestros acentos, para seguir en todos los caminos que podamos emprender. Solo así podremos descubrirnos, porque será desvelarnos, porque será revelarnos y revelarnos, con V y con B. Es decir, será vivir esa rebelión íntima contra el enemigo íntimo, no fundamentalmente contra el exterior, muchas veces contra el enemigo íntimo que nos ahoga, y será también revelar esa transición y convertirla en espacio de creatividad y de fuerza para seguir avanzando, para seguir creyendo,
para seguir trazando rayos de luz hacia el espacio infinito. Pero el descubrir no solo es un camino de introspección. Curiosamente, al descubrirnos, te descubrimos amor, te descubrimos pareja posible, te descubrimos trabajo que hubiéramos soñado, te descubrimos ciudad que no conocemos, te descubrimos. Porque no perdemos la capacidad de descubrir. Nuestro periscopio vital asoma a aquellos territorios que no conocemos. La ceremonia de vivir no tiene por qué sonar a repetición. Están bien los ritos, pero los ritos, si no convocan a reencuentros, si no convocan a capacidad para reunir aquello que estaba disperso o aquello que no se había reunido mucho tiempo, realmente nos ahogan, nos ofrecen la máscara de la repetición, y es entonces cuando vemos ese envejecimiento no deseado, el envejecimiento que no enriquece, el envejecimiento de aquello que vivimos por primera vez con gran esplendor, y claro, cuando lo repetimos se nos hace angustioso, se nos hace incluso empalagoso, y entonces empezamos a ponderar que hemos avanzado en la edad y comparamos la foto de nuestro estado actual con aquella foto de la primera vez que participamos en aquel rito, en aquella ceremonia, en aquella fiesta, en aquella forma de ser, en esa línea de trabajo. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con las antologías y con los collections, con lo mejor de, con todas estas cosas, porque en el momento en que empiezas a hacerlo, salvo que sea un crecimiento sobre una zona de tu trabajo, de tu obra, que no esté conocida, en el momento que empiezas a hacer esa compilación, estás un poco empezando a decaer en la propia vida, ¿no? A decaer en la propia vida. Lo bonito de la vida, lo hermoso de la vida, lo extraordinario de la vida, es que podemos nacer cada día, podemos morir casi en cada segundo, y podemos nacer. En ese viaje de vida y muerte en el camino paralelo, nosotros podemos seguir hasta el último suspiro, exhalando, proyectando, respirando creatividad. Una creatividad que no solo la vamos a hacer como autoservicio de nuestro narcisismo, de esa cuota de narcisismo que casi todo el mundo tiene. Una creatividad que uno descubre que empieza a ser más de los otros que de uno, y es cuando descubres también, en ese descubrir y descubrirte, en ese descubrir y descubrirnos, es cuando descubres para qué el sentido de la creatividad, que ese sentido de transversalidad, de trascendencia, es el ser portador y llevar a, es el conducir a, es el domar las palabras para convertirlas en algo creíble, es en estructurar los ritmos para que lleguen a los corazones de la gente y ahí se instalen y favorezcan la capacidad, por una parte, de seguir indagando en el misterio de la vida, y por otra parte, de mantener la memoria. Importantísimo mantener la memoria hasta el final de nuestros días físicos, y luego dejar también esa huella, como hemos comentado otras veces. Por lo tanto, ahí está en parte el secreto de descubrir y de descubrirnos. Es de trascender, es de transfigurar, en esa transformación que no viene exactamente por una transformación de escenario, que eso tiene otras lecturas perfectamente válidas y lícitas dentro de la ciencia y del espectáculo de la vida, sino en nuestro espacio mental, en nuestro espacio afectivo, el descubrirnos en nuestro espacio mental, en nuestro espacio afectivo, que hemos sido capaces de cruzar la orilla, que además de ser pasarela para los demás, de cargar en el hombro a veces con los demás, también nosotros hemos pasado el puente, también en esa ayuda los demás nos han ayudado. Eso sí que hay que pedirlo un poquito, hay que pedirlo también, hay que pedir que si ayudamos, aunque no sea recíproco, en una inmediatez recíproca, en una reciprocidad de vértigo,
sí que con el tiempo quede el pozo de que ese esfuerzo también nos ha llevado a cruzar a la otra orilla. Es importante el sentido de la otra orilla, porque es esa vida suplementaria que, aunque parezca que sea la otra vida, es ese más allá en el más acá que necesitamos tanto. Sí, es hora para descubrir y descubrirnos, de no cargar con demasiados pesos, de liberar de toxinas el alma, de despejar el camino, de quitar la hojarasca innecesaria para que el bosque infernal de las crisis anímicas no acabe prendiendo y se transforme en fuego que nos devore. Es hora de aclarar el panorama, de dejar espacios para que la luz penetre y que también la oscuridad nos abrace en la noche de los tiempos. Es hora de no poner vendas a la naturaleza, de no poner tapujos a nuestros deseos ni a nuestras ideas. Es hora de mirar cara a cara, a los ojos, a las personas y liberarnos de esas segundas o terceras intenciones. Hay demasiados listillos, demasiadas listillas en la vida, demasiados programadores y programadoras, demasiados y demasiadas expertos y expertas en el equilibrio de manejar a los demás. No nos dejemos manejar nunca, ni bajo la coartada del amor. Ningún afecto es real si viene condicionado por la manipulación. Los afectos sinceros no admiten manipulación. Son una rebelión contra la manipulación, porque son el esqueje y la fuerza de la libertad. Son la semilla de ese campo de acciones libres que tiene que acompañarnos siempre. Solo así sabemos crecer, solo así podemos ser en esa total amplitud de la que siempre hablo. Descubrir y descubrirnos, pero en total libertad, sin condicionantes, sin vernos obligados a vivir la vida que los otros no quieren vivir. El tramo de la vida que ellos dejan, nosotros no tenemos por qué reforzarlo, ni tenemos por qué muchas veces tutelarlo, ni tenemos por qué sentirnos culpables porque nosotros hayamos corrido unos metros más que ellos. No es una cuestión de éxito y fracaso, ni de celos ni de envidias. Es una cuestión de crecimiento, de verdadero crecimiento personal y de verdadero crecimiento emocional, porque solo así despliegas las alas y solo así también te liberas de posibles tensiones, de posibles obsesiones y de posibles falsas obligaciones. Para descubrirnos, para tener fuerza, para tener energía, para tener capacidad, para tener solvencia, para tener kilómetros que recorrer en el espacio de descubrir y descubrirnos, debemos tener las menos cargas posibles, las menos dependencias posibles, químicas, físicas, económicas, etc. Porque solo así podemos hacer el alejop de decir, bueno, ahora cambio de rumbo, ahora empiezo una nueva etapa, ahora me descubro en otra nueva configuración. Claro, eso en el momento en que estás comprometido, atado, en que has puesto demasiadas patas de banco en la silla en la que te vas a sentar, demasiadas agarraderas, en el momento que te levantas, o demasiada comodidad, casi no tienes fuerza para levantarte y las rodillas no te responden, y entonces te desequilibras, y en el momento incluso del sprint o de ese impulso necesario para pegar el salto, ya no tienes la fuerza, ya no tienes la capacidad, ya no tienes el instinto, ya se te ha sofocado el instinto. Eres como ese animalito doméstico que vivía en el espacio abierto y de repente lo han metido en un piso ciudadano y pierde hasta el olfato, ya es incapaz de notar si alguien entra en casa o deja de entrar en casa. Ha perdido la capacidad de alerta, ha perdido la capacidad de tensión emocional necesaria para seguir viviendo. Precisamente para no tener ansiedad, para no estar tan tensionados, tenemos que mantener muy viva la tensión emocional. Es decir, la tensión, la línea de esa línea eléctrica que nos mantiene en contacto con la vida, esa señal de alerta natural, ese estar despierto, lo que se califica en el lenguaje coloquial estar despierto, esa mente despierta a cualquier hora, incluso cuando estás durmiendo, esa mente despierta que te permitirá mantenerte en estado alerta, casi en modo avión, muchas veces, o en modo silencio,
pero también te permitirá en un momento determinado activar tu señal de alerta, despertar, porque estás despierto, porque ya no necesitas estar en esa duermevela y porque no hay minuto que perder para seguir descubriéndonos y para descubrir. No hay segundo que perder. La vida es un bien muy preciado y no hay segundo que perder. No podemos desperdiciarla en ceremonias de repetición, no podemos desperdiciarla en falsos cansancios. ¿Y cómo luchar contra el cansancio vital? Bueno, hay que luchar fundamentalmente también contra la comodidad. Curiosamente, lo que produce más cansancio es la comodidad. Porque ese cansancio que no se repara con el descanso, ese cansancio que no se repara con unos días de vacaciones, ese cansancio que se ha incorporado a nuestra alma, viene porque no ofrece ilusión lo que tenemos delante. En el momento que ofrece ilusión lo que tenemos delante, la vida nos da la suficiente energía, tengas la edad que tengas, para aguantar los momentos de punch emocional, de avance, de crecimiento, de vanguardia, de cuando estás sembrando todo eso, para aguantarlo de forma extraordinaria. Puedes tirar hasta las 6 de la madrugada, hasta las 7, y luego en el momento que ya lo pones en piloto automático, en el momento que ese deseo, que esa ilusión ya se ha concretado, lo has echado a volar en piloto automático, en elemento tradicional, o sea, en ese momento tú desconectas de una forma natural y caes rendido, dormido, hayas tomado 23.000 refrescos de cola o muchos cafés o lo que fuera. Automáticamente el cerebro se siente satisfecho y te da la virtud del descanso. Te quedas como embriagado, sin haber tomado nada, te quedas como teletransportado, te quedas en un viaje súper delicioso. Yo al menos a mí me pasa, me quedo en un viaje después de una mañana, por ejemplo, de intensas grabaciones, a lo mejor en 2 espacios diferentes, que te mueves o en 2 ciudades diferentes o en 2 puntos de la ciudad extremos y haciendo diferentes cosas, poniendo, claro, muchísima intensidad emocional en lo que haces. De repente, cuando llega la hora de la tarde, te caes completamente rendido y son horas de descanso, de sueño reparador, en la que de vez en cuando intentas abrir los ojos, te sientes como teletransportado, estás viajando por una nave, un espacio en el tiempo, la mente está sintiéndose muy feliz, y te está dando la señal de que incluso aquello que valorabas como un esfuerzo inútil, porque a veces muchas cosas de las que realizas no parecen tener un rendimiento inmediato, no se pueden cuantificar, no se pueden facturar con algo que corresponda o equilibre el esfuerzo que haces en ese momento con la recompensa inmediata, pero si la recompensa se produce a lo largo de todo ese proceso, se te producirá por la cantidad de puertas abiertas que se te van a abrir y se producirá también por el bienestar que vas a ir encontrando con ese cuerpo que se va deshinchando, que a medida que tenías más ansiedad se hinchaba más, con ese aparente agujero del cinturón, de repente, caramba, o esa talla o esa chaqueta que ya te viene grande, y no por el mito de adelgazar, sino simplemente porque estás adelgazando tristeza, porque estás dejando en el camino aquellas piedras que se te habían puesto en el bolsillo, esas piedras simbólicas que se habían puesto en el bolsillo y que te pesaban tanto, que te pesaban más que los kilos, que te pesaban más que la propia experiencia, que te pesaban más que las canas o que todos los años que llevabas encima. Y ese cansancio teletransportado, ese cansancio fantástico, a mí me pasa muchas veces a media tarde y luego cuando amanece la noche me siento hiperactivo, y hasta que otra vez decide mi mente que ya está feliz y que ya puede invitarme otra vez a otro de esos maravillosos viajes a través del sueño, del que vuelvo, me suelo despertar también para crear nuevas cosas, nuevos textos o nuevas canciones. En fin, es una aventura extraordinaria descubrir y descubrirte. Es una aventura fantástica, es un crecimiento extraordinario, es una capacidad de abrir el compás de todas nuestras iniciativas para saber que somos siempre un más, que somos un más, que no estamos restando nada, que no dividimos nada, que cualquier soplo de nuestra vida se ejerce en un espacio de multiplicación. Nos multiplicamos.
en esa multiplicación, en cualquier cosa que hacemos, sobre todo si está guiado por el principio de generosidad, como repito en algunas ocasiones, lo repito muchas veces, si está guiado por ese principio de generosidad, nos multiplicamos, nos esparcimos en el tiempo, de tal manera que dicen, caramba, por ejemplo, Carlos Villarruel parece que está en 6 sitios a la vez. En realidad sí estás en 6 sitios a la vez, porque has dejado una semilla, porque has dejado una intensidad que casi en el momento que está ocurriendo no se nota, y luego te recuerdan o estás activo en la memoria de la gente unos días o unos meses o incluso un tiempo después, porque has conseguido dejar flotando la vida, esa sensación de vida, como ese aromatizador de vida en la vida de otras gentes, en el espacio mental y emocional de otras gentes.